Muy buenas tardes, mis amadas hermanas de la Sociedad Ana, reciban un cordial saludo, esperando que el Señor esté derramando grandes bendiciones sobre sus vidas y las vidas de sus amadas familias. Hermanas, el tema que hoy nos atañe tiene que ver nuevamente con la fe. Ahora el título es La fe ante la tentación. Y la lectura bíblica la tenemos en la carta del apóstol Santiago, en el capítulo número 1 de los versículos 12 al 15. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amén. Que el Señor añada bendición a nuestras vidas a través de su santa palabra. El texto clave, mis amadas hermanas, se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 16, y que dice: No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2, del 15 al 16. Ahora, hermanas, la introducción para este tema es ver cómo la fe actúa en nuestras vidas frente a la tentación y cómo es que el cristiano, de alguna manera, puede resistir a esta tentación. La tentación es la atracción que tiene una persona hacia algo prohibido, por lo cual siente fascinación. Es decir, la tentación nos hace sentir atracción por aquellas cosas que están prohibidas por la ley de Dios y que, siendo por naturaleza pecadoras, nos atraen y llaman nuestra atención. Por ello es que debemos fundamentar y fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios para así no ceder a las tentaciones. Así que, antes de adentrarnos a profundidad a este tema, les invito para que pidamos la dirección de nuestro Dios y que sea su Espíritu el que hable a nuestros corazones. Amoroso Padre Celestial, Dios de toda gracia y de misericordia, Padre, nos disponemos, Señor, a estudiar este tema en donde la fe, Señor, que tú has depositado en nuestros corazones, nos sirve, Señor, para enfrentar las tentaciones, para que nosotros, Padre, a través del poder que nos da tu Espíritu Santo, podamos librar esta lucha constante en contra del pecado, en donde, Señor, seguramente el enemigo utilizará todas sus armas y toda su astucia, Señor, para seducirnos ante la tentación. Pero es que por medio de la fe nosotros creemos, Señor, que tú eres soberano y que tú estás por encima de todas estas cosas y que no nos darás, Señor, a cada uno de nosotros más allá de lo que podamos resistir. Padre, te rogamos pues que tu Espíritu obre en nuestras mentes y en nuestros corazones y nos dé la capacidad, Señor, de poder entender lo que tú tienes preparado para nosotros en esta tarde. Te lo pedimos en el precioso nombre, en el glorioso nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. El primer punto
lleva por título La fe resiste el mal. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo número 2, versos 15 al 16, habla del mundo, donde es necesario hacer notar que el mundo físico es creación de Dios y que por lo tanto es muy hermoso. Pero al tratarse de las tentaciones del mundo, nos referimos a la influencia del maligno que por medio de las cosas que Dios mismo creó, nos alejan de Dios. Y esto podemos entenderlo como aquellas riquezas, gloria, poder, posesiones, placeres, que seducen y atraen y nos llenan de deseos a tal punto que nos apartan de Dios. El creyente debe tener muy claro cuál es su papel en este mundo seductor y tentador, y nuestro deber es dar testimonio de nuestra fe, no dejarnos seducir. Recordemos que la palabra del Señor dice en Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Así que Jesús dijo que nuestro deber es estar en el mundo sin ser parte del mundo. Es por la fe en Dios y su poder que nos sostiene y por el cual podemos estar firmes. Así que, hermanos, pues aquí hay muchos temas que se desprenden y que es necesario abordarlos de una manera particular. Primero, entender que estamos en el mundo. Pero al estar en el mundo, eso no nos da derecho de comportarnos como las personas del mundo, entendiendo que podemos escudarnos en que todo es creación de Dios y que por lo tanto tendríamos derecho a disfrutarlas. Tomemos como referencia desde Adán, cuando él fue puesto en el huerto del Edén. Dios había creado todas las cosas, por supuesto, pero Dios le dio una instrucción especial a Adán y dijo, de este árbol no vas a comer. Entonces, aunque estaba en el mundo, aunque había sido una creación de Dios, él no tenía la facultad ni tenía el derecho de tomar ese fruto porque era un fruto que había sido prohibido por Dios. Sin duda, esto a veces nos coloca en una situación de controversia porque muchas personas hemos oído que argumentan que como Dios lo creó no puede ser malo, ¿no? Entonces, por supuesto que debemos de entender que Dios, muchas de las cosas que creó no son para nuestro tiempo, sobre todo el tiempo que nos toca vivir. Es decir, si hablamos del sexo, por ejemplo, pues Dios lo estableció exclusivamente para que se disfrute dentro del matrimonio. Pero si se hace fuera de estos tiempos, es decir, antes del matrimonio o fuera del matrimonio, en este caso, cuando ya la persona es casada y tiene esa tentación de ser seducido por otras mujeres que no son su esposa, entonces estamos cayendo en pecados que nos separan en nuestra relación con Dios. No podemos escudarnos que al sentir amor, entonces podemos hacer lo que mejor nos parece. En este caso, nosotros debemos de entender que Dios creó las cosas para nuestro bien, pero también dentro de los tiempos y de los límites que Dios ha establecido para que podamos nosotros disfrutar en la medida que el Señor lo diseñó, sobre todo para nuestro bien. Sin embargo, vemos que hay muchas tentaciones que nos separan en nuestra relación con Dios. Por ejemplo,
A veces somos deslumbrados por las riquezas, a veces somos deslumbrados por la gloria, por el poder, por las posesiones y sobre todo por aquellos placeres que nos seducen y atraen y llenan nuestros ojos de codicia, ¿no? y de ambición en algunos de los casos. Por supuesto que el tener posesiones no es un pecado, ¿no? El tener en cierta medida poder, pues no es pecado. Si el Señor en su soberanía nos ha dado la capacidad de tener a nuestro cargo algún puesto de importancia y ese puesto tiene poder, por supuesto que eso no es pecado. Si en alguna manera ese mismo puesto le ofrece cierta gloria, pues evidentemente no es pecado el resultado de esa posición. Pero cuando uno pierde la dimensión y pierde la proporción de las cosas, entonces ahí es cuando se convierte en pecado. Y es una línea muy, muy delgada, ¿no? Porque yo conozco a muchos cristianos que son ricos, pero no quiere decir que ellos estén en pecado. Entonces, por supuesto que el Señor les da cierta sabiduría para poder administrar esa riqueza, pero cuando eso se convierte en un motivo de perdición, pues entonces estamos en franca rebeldía y en pecado opuesto a nuestro Dios. Entonces, eso es muy importante, esa línea que es muy, muy delgada. Tenemos que pedir al Señor sabiduría para que siempre nos podamos conducir de una manera correcta en la vida que el Señor nos ha permitido tener. Ahora vamos a ver el punto número 2, donde la fe refleja el amor de Dios. No debemos de perder de vista, hermanos, que estamos hablando acerca de la fe. Y la fe es la confianza y la certeza de lo que no vemos, pero que de alguna manera esperamos. Entonces, la fe también es la capacidad o el poder que Dios nos da para poder enfrentar, en este caso, las tentaciones. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, el secreto para vencer las tentaciones está en reconocer lo que amas. O sea, ya lo hemos comentado en algunas otras ocasiones, el freno del cristiano para cometer pecado, o más bien para no cometer pecado, es el amor a Dios. Cuando nosotros amamos otras cosas más que a Dios, entonces eso se convierte realmente en un pecado y en una tentación, ¿no? Mateo 22:37 lo dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Así que los cristianos, hermanos, deberíamos hacer una evaluación sobre el amor que le tenemos a Dios. ¿Cuánto le amamos en verdad? Esta es otra reflexión que de manera particular el Señor me ha permitido tener a través de varios estudios que el Señor también ha puesto en mi camino. El poder entender que nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de amar a Dios. Queremos hacerlo, sobre todo aquellos que somos sus hijos, aquellos que hemos sido transformados. Queremos amar a Dios con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, pero no lo podemos hacer. Definitivamente nuestra esencia pecaminosa no nos lo permite hacer porque nos amamos más a nosotros mismos. Estamos siempre buscando la manera de satisfacer todos nuestros deseos
y todos nuestros placeres para sentirnos bien. Anhelamos cosas como seres humanos y esos anhelos a veces están, o no a veces, sino la mayoría de las veces están por encima del amor a Dios, ¿no? Entonces, principalmente el, el mayor amor que tenemos es hacia nosotros mismos. Por eso es tan engañoso el enemigo, porque él nos hace pensar que todas las cosas nosotros no las merecemos por nuestro trabajo, por nuestro buen comportamiento, porque somos padres ejemplares, porque somos esposos ejemplares. O sea, eso el enemigo nos hace engañar, o sea, nos engaña, nos hace querer pensar que somos así. Y como resultado de esas, pues entre comillas, buenas acciones, es por eso que nosotros tenemos derecho a ciertas cosas y entonces anhelamos esas cosas, pero perdemos de vista que todas esas cosas son terrenales, que no tienen valor y que el único valor que realmente nos debe de importar es el terreno espiritual, porque ese es el que nos conduce y nos mantiene en una relación con nuestro Dios. Entonces, sacando como resultado, en realidad no amamos a Dios. Si realmente lo amáramos con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente, entonces en ese momento nosotros no pecaríamos. Sería un freno total. Pero antes que eso estamos buscando satisfacer lo que nosotros queremos. Y muchos podrían decir, no, yo sí amo al Señor, yo sí lo amo, pero en realidad el enemigo nos quiere hacer pensar que que somos buenos, que estamos haciendo lo correcto, pero en realidad nos estamos amando y nos estamos adorando a nosotros mismos. Si vivimos para Él o para satisfacer nuestros deseos. Esa es una pregunta que nosotros nos debemos de hacer. Pero tristemente muchas personas en la iglesia viven para sí mismos, para adquirir lo que desean, lo que les gusta, lo que les satisface, y se aman a sí mismos y no aman a Dios. En realidad esto de amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, hermano, no lo podemos hacer ni siquiera por un segundo. Nos amamos más a nosotros mismos y es cosa de que nosotros lo reconozcamos, porque ese es otro de los grandes pecados que nosotros tenemos, el no reconocer nuestro pecado. Dentro del matrimonio decimos que en realidad el mayor problema es uno mismo. O sea, el principal problema dentro del matrimonio soy yo. Cuando tú piensas así, entonces estás reconociendo tu pecado, estás reconociendo tus faltas, estás reconociendo que no tienes la capacidad de de cumplir con la misión para la cual fuiste llamado. Uno tiene que estar completamente convencido que uno es realmente el problema. Y si no piensas así, si tú piensas que el problema es la otra persona, entonces estás actuando de una manera egoísta, ¿no? Porque, porque piensas que la otra persona es la que no está dando lo mejor y tú crees que tú estás dando todo cuando en realidad no estás dando nada. Entonces el apóstol Juan se refiere a los deseos de la carne como ese estilo de vida que promete satisfacer las inclinaciones del corazón pecaminoso que tiene el ser humano. Y asimismo se refiere a los deseos de los ojos como esa inclinación al materialismo, a las riquezas, a las propiedades, a, a los vestidos, a las joyas, a los relojes, todos estos objetos que de alguna manera en el mundo tenemos atracción y tanto que parece que tiene más valor que el cielo y siguen siendo estas cosas
que nos hacen o que nos obligan a olvidarnos de Dios. O sea, no es pecado tener un buen reloj. O sea, no, claro que no, eso no es un pecado. No es pecado tener unos buenos zapatos, no es pecado tener un buen vestido, no es pecado tener un buen bolso. O sea, no es pecado, pero no es lo importante. Cuando tu obsesión, eh, cuando tú, por ejemplo, anhelas un par de zapatos, o sea, fíjate bien lo que te voy a decir, hermano. Cuando tú anhelas un par de zapatos, digamos que eso no es pecado. Pero cuando volteas a ver tu armario, o sea, tu closet, donde tienes guardados tus zapatos y tienes 200 pares de zapatos, entonces sí es pecado. Porque tu deseo ya es desmedido. Estás amando estas cosas terrenales y que nos separan en nuestra relación con Dios, porque nuestro amor no está en Dios, está en otras cosas. O sea, no está mal tener un reloj, o a veces nos escudamos en ciertas acciones o actividades que hacemos, ¿no? A veces nos convertimos en coleccionistas, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahí nos escudamos en esa parte. Ay, bueno, yo tengo mi colección de relojes. Y si tú constantemente estás anhelando el comprar otro reloj, pues entonces ahí en realidad tu deseo ya es desmedido. No está lo malo en desear un reloj, sino que volteas a ver tu colección y tienes 200 relojes, pues ahí ya algo está mal y no es justamente una buena relación con Dios porque estás amando otras cosas antes que a Dios, esas cosas que para ti tienen mucho más valor aquí en la tierra que lo que realmente nos espera en el cielo, porque de aquí no nos vamos a llevar absolutamente nada, todo se va a quedar y todo quedan en falsos deseos y engaños del enemigo tratando de separarnos en nuestra relación con Dios. Eh, por otro lado, aunque no lo sabemos, pero pues nos habla de la vanagloria de la vida. Este sentirse con poder, entre aplausos, triunfos terrenales, tal y como lo dice el libro de Eclesiastés, todo es vanidad y no provienen del Padre, sino del mundo. Si las tentaciones llegan a tu vida, ama a Dios sobre todas las cosas y serás victorioso. Y hermanos, también esto es muy importante dejarlo en claro. Todos, absolutamente todos tenemos tentaciones. Yo en mi trabajo, de manera particular, batallo mucho con eso porque eh, a nosotros nos animan en nuestro trabajo a ser reconocidos, a ganar el primer lugar, eh, a recibir aplausos, a tener reconocimientos y triunfos terrenales, en donde es una lucha constante que el enemigo pone en nuestra mente, y es aquí donde nosotros tenemos que reflexionar. Si estas tentaciones llegan a nuestra vida, lo que debemos hacer es amar a Dios, reconocer que Él es dueño de todas las cosas y Él se las da a quien Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere, en la forma que Él quiere. Y el último punto que nos toca en este tema, hermanos, es la fe nos aparta del mal. El pecado y la tentación está tan cerca de nosotros y prometen tanto que solo la fe nos permite ver la otra realidad invisible, que es justamente el reino de Dios. La fe en Cristo es la que nos hace reconocer que este mundo es vano y engañoso y pasajero. Por la fe que nos dio nuestro Padre Celestial, nosotros tenemos la capacidad de desechar lo que es pura vanidad y vamos en busca de lo que permanece para siempre. El don maravilloso de la fe
nos da lentes especiales para ver correctamente el sistema corrupto de este mundo que promete muchas cosas, pero que en realidad es tan falso, vacío y mentiroso. Por fe, nosotros damos la espalda a todas esas formas de vida de vanagloria para abrazar las benditas promesas de nuestro Dios. Es la fe la que nos hace ver que lo que realmente importa es lo espiritual y no lo terrenal. La fe en las promesas de nuestro Dios, la fe en lo que creemos, de que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, no pertenecemos, nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Y la Biblia nos habla también acerca de Moisés en Hebreos capítulo 11, versículos 25 al 27, a quien escogió antes de ser maltratado con el pueblo de Dios, a gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el sufrimiento de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en la gran recompensa. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Así que, hermanos, pongamos pues la mirada en lo eterno y seremos victoriosos en las tentaciones. Las tentaciones son pasajeras, las tentaciones nos separan en nuestra relación con Dios y la fe es la única manera en la que nosotros podemos vencer a esas tentaciones, sabiendo que Dios es el que nos dará la sabiduría, nos dará la inteligencia para poder discernir entre aquello que puede ser una tentación y convertirse en un pecado, y cruzar esa línea tan delgada entre el deseo y la tentación, y saber cuando estamos nosotros apartándonos del camino del Señor y buscando nuestra satisfacción personal en los deleites terrenales. Así que, hermanos, pues esta es la meditación que el Señor puso en nuestro camino para reflexionar acerca de esas pequeñas o líneas tan delgadas que aparentemente nosotros queremos justificarlas, haciéndonos creer el enemigo que las merecemos, pero en realidad lo que está haciendo es separarnos en nuestra relación con Dios. Así que la conclusión, hermanas, es: mientras estemos en este mundo, debemos estar siempre vigilantes y fortaleciéndonos en Cristo, pues todo ser humano es atraído en algún momento de la vida por las cosas que este mundo ofrece, pero recuerden, amados hermanos, que nosotros esperamos algo muchísimo mejor. Hebreos 11:10 así lo dice: la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es nuestro Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra certeza, de que el mundo que nos espera, el reino de Dios que nos espera, es muy diferente al que nosotros estamos viviendo. Este no es nuestro hogar, este no es nuestro mundo. Nosotros hemos sido predestinados para vivir y disfrutar la ciudadanía en el reino de los cielos. Vamos a orar. Amoroso Padre Celestial, Dios de toda gracia y de misericordia, te agradecemos, Señor, tu palabra, donde, Señor, nos haces reflexionar y nos haces ver esa línea tan delgada, Señor, que muchas veces nosotros perdemos de vista, en donde queriendo satisfacer, Señor, algún deseo,
se convierte, Padre, en un tropiezo y en una separación en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Padre, para entender que estamos en el mundo, pero que no somos del mundo. Que todo lo que, Señor, vivimos en esta tierra es pasajero. Y lo único que vale, lo único que perdurará por toda la eternidad, Señor, son las cosas espirituales que tú has preparado, Señor, para con nosotros, para nosotros cuando estemos, Señor, en las mansiones celestiales. Que podamos disfrutar plenamente, Señor, lo que tú has preparado en tu reino, para la honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas.